¿Recuerdas el cuento de Hansel y Gretel donde el padre los abandona en medio del bosque? Pues aunque no lo digan abiertamente, hay padres de familia que en ocasiones cuando se enojan se imaginan haciendo algo similar. Y es que el problema no es que nuestros hijos nos hagan enojar, sino el cómo expresamos el enojo. En un arranque de cólera podemos amenazar, discriminar, denigrar y hasta pegar. ¿Qué significaría poder expresar y controlar nuestras emociones? Hoy, en Diálogos en Confianza, queremos analizar el por qué los padres necesitamos educación emocional. Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarte esta mañana aquí desde el Foro de Diálogos en Confianza. Yo soy Cristina Jauregui y como ya viste el día de hoy, vamos a ver por qué los papás necesitamos educación emocional. Primero que nada, ¿qué es esto de la educación emocional? ¿Qué nos pasa cuando estamos frente a nuestros niños, cuando estamos en la casa y de repente no podemos controlar nuestras emociones? Estábamos platicando el grupo que preparamos este programa que de repente, pues sí, hay veces que los papás nos cansamos o nos enojamos o nos sentimos desesperados y muchas veces no podemos decir estos sentimientos o referirnos a ellos si no es de manera violenta. Entonces, bueno, pues de esto vamos a platicar el día de hoy. Qué importante es que nosotros, así como recibimos otro tipo de educación, también podamos recibir esto tan importante que es la educación emocional. Cómo sentir las emociones, o más bien cómo identificarlas, y una vez que las identificamos, saber cómo podemos expresarlas de una manera, pues, efectiva, afectiva, en fin, de esto vamos a platicar el día de hoy, así es que quédate con nosotros, como ves va a ser un programa muy interesante y ya tenemos aquí en el foro algunas personas que nos van a platicar justamente sobre sus historias, así es que les doy los buenos días, muchísimas gracias por estar aquí, gracias por venir, gracias por estar aquí con nosotros. Y bueno, por supuesto también le doy los buenos días a mi querida Sandy, ¿cómo estás, Sandy? Hola, Cris, muy bien, muy buenos días a todos y pues muy contenta y agradecida por este tema, justamente venía en el camino pensando que qué buena falta me hace porque, y bueno, que se agradecen mucho estos temas cuando uno es mamá, por ejemplo, en mi caso de 3 niños con diferentes edades. Entonces, claro que de repente las emociones que puedo manejar con la de 8 o la manera como me expreso con ella es completamente diferente a la de 2. Entonces, hay veces en donde sí de verdad siento que soy 3 mamás en una, porque de hecho 6, sí eres. no soy, ajá, Uh-huh. pero sí, habrá gente en el público que me entiende perfectamente y depende el día, el humor en el que estemos, hay veces que sí nos sobrepasa y bueno, interesantísimo el tema de hoy, así que estaré muy atenta y ya tenemos también muchos comentarios aquí en las redes. Claro, y aparte, bueno, se pueden conectar, ¿no?, a las redes sociales. Sí, por supuesto, aquí Facebook, Twitter, nos pueden seguir a través de www.canal11.mx/diálogos para que nos vean en donde usted se encuentre y no se pierda el programa a través de internet. Claro, aparte recuerden que este programa es para ustedes. Sus historias, sus dudas, sus comentarios para nosotros son fundamentales y ya tenemos abiertas todas las redes de comunicación para que ustedes puedan comunicarse con nosotros. Así es que empezamos, bueno, pues presentándoles a nuestros especialistas del día de hoy. Hoy tenemos con nosotros a Abigail Huerta Rosas. Ella es doctora en Ciencias Sociales y especialista en Género y Sentimientos. Abigail, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias por la invitación. Bienvenida, qué bueno que estás por aquí Gracias. con nosotros, gracias por estar aquí. Feggy Ostrowski también está con nosotros, ella es neuropsicóloga y directora del Laboratorio de Neuropsicología de la UNAM. ¿Cómo estás? Muy bien, buenos Qué días. gusto tenerte por aquí. Gracias. También está con nosotros Porfirio Morales, él es maestro en psicoterapia Gestalt y especialista en desarrollo humano. Porfirio, ¿cómo estás? Un gusto, Cristina, gracias. Bienvenido. Y también está con nosotros Olga Loaiza, ella es doctora en desarrollo humano y logoterapeuta. Muchas gracias, buen día, bienvenidos. Saludos a mi gente en Colombia, allá nos están viendo también. Ah, claro, Así saludos a Colombia y por supuesto a toda la República Mexicana, que claro. Sí, ahorita qué bueno que nos recordaste, todos los que nos están viendo, inclusive en Estados Unidos y bueno, a través de las redes sociales nos pueden ver en cualquier parte del mundo que se encuentren, así es que por supuesto que buenos días y bienvenidos a todos. Y bueno, para platicar un poquito de este tema, salimos a la calle
y les preguntamos a los papás una pregunta que de repente cuesta trabajo a veces responder porque tenemos como esta idea que una vez que somos papás o mamás, tenemos que querer a nuestros hijos, no tanto querer, que nos tienen que caer bien todo el tiempo. No nos podemos permitir un día decir que mi hijo no me cae bien. Es más, hay una palabra que usamos aquí en México, hablando de que nos están viendo en Colombia, que decimos, es que mi hijo o mi hija me caen gordos, hoy no los aguanto, ¿no? Pero no nos atrevemos a veces a decirlo porque consideramos que pues, es una cosa que no está bien vista o que es una palabra o un sentimiento que como papá o como mamá no te puedes permitir. Pero bueno, pues salimos a la calle a preguntar si eso les pasa a algunas de las personas a las que entrevistamos. Vamos a ver qué nos dijeron, acompañan. No, pues no, porque los quiero mucho y no cabe eso en mi mente. Sí. Cuando no obedecen o ya tengo adultos, no tomes y es cuando ya me sacan. Cuando se ponen muy necios. No que no los tolere, sino que realmente pues no los escucho hasta que ya estén en otro contexto de cosas. No, yo amo a mis hijos. Sean como sean, desde chiquitos yo amo a mis hijos. Nunca. No me han caído jamás mal. Sí me han sacado algunas veces de quicio, pero trato de ser lo más sereno para que ellos puedan entender. Yo me reflejo en mi juventud con ellos. Sí, me hizo enojar demasiado cuando reprobaba materias. No, mis hijos nunca me han caído mal. Sí me han hecho enojar, pero no, la verdad, nunca siento rencor ni nada. Ay, perdón, me estoy riendo porque la verdad es que, ¿sabes? Cuesta trabajo aceptarlo, ¿no? Y no es lo mismo decir que mis hijos me caen mal a veces, no todo el tiempo, ¿no? Hay un día que se levantan tal vez con un humor que no me cae muy bien, y otra cosa es decir que no los quiero aunque un día me caen gordos, ¿no? Claro. Entonces, pero bueno, vamos a ver qué dicen los especialistas, eso digo yo, pero vamos a ver los invitados del día de hoy, qué es lo que nos dicen. Y bueno, ¿ustedes qué opinan del sondeo que acabamos de ver? Yo creo que es una clara representación de cómo los sentimientos están normados socialmente. Es decir, todos los seres humanos tenemos la capacidad de sentir de forma innata, ¿no? Pero a lo largo de la historia ha habido ciertos sentimientos que se promueven, se permiten o se prohíben más, ¿no? Claramente lo podemos ver, no sé, a partir del siglo XVI o el siglo XIX con la Ilustración, hay como una promoción de ciertos sentimientos, la idea del amor romántico, te casas porque estás enamorado, antes eso era impensable, es decir, las relaciones de pareja se formaban a partir de otro tipo de intereses, no el denominado amor o por lo menos el romántico. O sea, ya hablamos de una línea social de los sentimientos. Y actualmente vivimos en una sociedad donde el sentimiento de enojo, de molestia, está prohibidísimo, sobre todo si de familia se habla y de hijos y de hijas se habla. Si pareciera que todo el tiempo debe haber amor, pero además es un amor regulado. Tampoco se permiten muchas expresiones de amor socialmente o públicamente. Yo no puedo ser muy empalagosa con mi hijo públicamente o con mi pareja, porque eso causa vergüenza, eso causa cierto temor socialmente. Dirá Norbert Elias, no somos civilizados si expresamos nuestras emociones de forma exacerbada. Ninguna, debe ser discreto. Me río, pero discreto. Tengo ganas de llorar, no, se ve mal llorar, ¿no? Hay una regulación que se da en el espacio macrosocial, digamos, y que por supuesto en el espacio microsocial, es decir, en la casa, las personas reproducimos. Y de ahí empezamos a coartar, a delimitar. Claro, muy bien. ¿No? Fegui, a mí me gustaría saber por qué es importante reconocer que a veces sí no son intolerantes nuestros hijos. Bueno, yo creo que lo más importante, porque eso se va a reflejar en el estilo de crianza, ¿no? Eso es muy importante. ¿A qué te refieres con esto? El estilo de crianza es que tú puedes ser diferentes estilos de cómo vas a educar a tus hijos. Tú puedes ser un padre dictatorial, por ejemplo, en donde solo tus reglas son las que son importantes y esas son las que hay que seguir y no hay negociación. O puede ser un padre indiferente, realmente no me interesa mucho, no pongo reglas. O puede ser un padre muy permisivo, entonces las reglas son muy laxas. Entonces, esos estilos de crianza van a generar diferentes tipos de personalidades. Y los padres, ¿cómo tienes que ser? El que no dije el cuarto, que es muy importante, tienes que ser autoritario, pero democrático,
¿no? Tiene que haber reglas, pero las puedes negociar. Lo que sabemos es que dependiendo cómo fuiste educado, es el estilo de personalidad que vas a tener. Entonces es muy importante entender tus sentimientos hacia los niños, porque muchas veces estás replicando patrones con los que tú fuiste educados y eso genera personalidades muy alteradas. Claro, si entonces quieres, ahorita te las voy a platicar después. Desde donde nosotros fuimos educados, eso es lo que nosotros le vamos a reflejar a nuestros hijos. Claro, y cuando tienes un hijo, hay toda una lucha entre lo que el niño es realmente, su personalidad, su temperamento, y lo que tú esperas de ese niño. Claro. Y entonces hay una lucha continua entre cómo quiero que sea y cómo realmente es ese niño. Claro. ¿no? Porfirio, pero entonces, ¿por qué sería importante que yo aceptara, o tal vez no es importante, y tal vez yo estoy equivocada, que a veces tengo problemas con algunas de las personalidades de mis hijos, o en algunos momentos? Es que, fíjate, Cristina, que hay algo interesante. No podemos generalizar, por ejemplo, con uno o con varios hijos, porque dependiendo las edades. Cuando son pequeños, fíjate, vamos a ser muy claros, a mí me puede molestar y caer mal algunas actitudes y comportamientos del niño. Si me cae mal mi niño como la esencia de él, estoy en problemas yo. Partiendo de la idea de que amo a mi hijo, ¿no? Entonces, sí me puede molestar algunas actitudes. Esta pregunta es tan maravillosa como aquella de ¿a quién prefieres de los dos o de los tres? Y yo digo, yo los quiero igual. Y los hijos se voltean a ver, no, el preferido es ella es la consentida. Tu favorito. Es muy distinto, fíjate, el aceptar yo creo que es la parte primordial de cualquier relación. Aceptar que el niño es así, pero fíjate, diferenciar lo que el niño es o el ser es de lo que hace. Claro. Porque a mí me chocan las conductas y los comportamientos, no me puede chocar la esencia del niño. En los jóvenes Oye, es otro tema, fíjate, has dicho 2 veces, no me puede chocar la esencia del niño. Es que la esencia... Pero ¿sabes qué, Porfirio? Nosotros en la investigación supimos que sí. O sea, la verdad es que sí hay papás a los que sí les choca la esencia de su hijo. Hay papás, Claro. o sea, y socialmente nos cuesta como mucho trabajo hablar de ese tema. Y de repente hay papás que, bueno, pues sí, no aman a sus hijos como la sociedad lo espera. Es real, es real. Yo creo y me atrevo a decir, Cristina, que puede haber un papá o una mamá que no ame a un hijo. Me atrevo a decirlo, la verdad. Ahorita podemos entrar en profundo lo que es el amor. Sin embargo, cuando a mí creo que me choca un hijo, sobre todo cuando son pequeños, hay que revisar si de fondo me está chocando lo que él o ella hacen o es una referencia de alguien más que me está chocando. Un ejemplo muy sencillo. Cuando hace algo mi hijo bien, estoy orgulloso de mi hijo. Y cuando hace algo mal, igualito a la mamá. Igualito acá. Entonces, oye, fíjense, esa es la referencia. Hablando de esto, en un momentito regresando de esto que quiero que veamos, te retomo a ti, Olga, pero fíjense, vamos a ver qué nos dice esta mamá. Acompáñame a verla. Wow. Soy mamá de dos adolescentes, uno de 19 y otro de 14 años. Me casé a los 27 años pensando pues en ser mamá, porque para mí era lo más bonito en ese momento. Pero conforme iba yo viendo el tiempo de mis hijos, bueno, de niños me empezaban a aburrir en cuestión de que no tenía yo, pues no podía yo salir a fiestas porque pues eran reuniones y niños. A la hora de que yo quería irme de ese paseo con mi esposo, pues todos se venían abajo, nuestros planes, por motivo de los hijos. ¿Por qué? Porque pues estaban chiquitos, no podían viajar, el clima, se nos enfermaban y pues empecé yo como que pues a crearme una idea de que pues mi idea de haber sido pues mamá no era tan buena. Cuando ahorita que mis hijos ya son adolescentes, pensé que esto iba pues, a cambiar, o sea, realmente pensé que iba a ser otra manera de poder yo vivir mi vida, ¿no? Como por mi esposo, o sea, de otro tipo de vida. Pero pues resulta que parece ser que esto pues va siendo cada día peor y cada día, bueno, es malo decirlo, pero como que mis hijos me aburren, mis hijos se me hacen intolerables, mis hijos, hay en ocasiones que no los quiero ni ver porque toda la vida siento que me están hostigando, no me dejan ser yo como mujer y realmente pues como que yo en ocasiones me he puesto a pensar y digo,
cómo sería mi vida sin haber sido realmente mamá, ¿no? O sea, yo me veo en un mundo diferente, o sea, pues me veo en un mundo donde pues estoy con mi pareja disfrutando los momentos más, pues como cuando iniciamos, ¿no? Que yo tenía la idea errónea de pues ser mamá, ¿no? Porque en este lapso de tiempo, la verdad, pues yo no he disfrutado con mi esposo, se han perdido, o sea, todos esos momentos de diversión, de convivio, hasta de, pues en ocasiones hasta de relaciones, ¿no? O sea, como pareja. Cuando a mí la gente me dice que pues, ser mamá es maravilloso y todo esto, para mí en este instante te puedo decir que no tiene nada de maravilloso. Y la verdad, pues si a mí me dieras a escoger en este momento, te diría que la verdad me hubiera quedado sin hijos. Y a lo mejor hubiera sido mucho mejor para mí, porque pues al final de cuentas voy a estar, o sea, sola, pero pues a lo mejor es sola, pero pues disfrutada, ¿no? De haber disfrutado la vida y haber disfrutado pues a mi esposo. Me pongo seria y me les quedo viendo a los ojos. Pues les hablo fuerte, nada más hablándoles fuerte y nada más. Con la mirada, con los ojos, ellos saben, con los puros ojos desde chiquitos. Sencillo decirle, oye, te estoy hablando, pon atención en lo que te digo. Él sabe cuando estoy enojada. De manera muy calmada, muy directa, pero muy, muy estricto. Bueno, siendo severa con ella, con él, castigándolo, no dándole las cosas que a él más le gustaban, como jugar Nintendo, salirse con sus amigos, X. Les gritaba, a veces les gritaba o pues les hablaba fuerte. Bueno, muchísimas gracias por respondernos a esta pregunta y un poquito uniéndola con el primer sondeo que vimos, ¿no? Dicen en el primero, no, bueno, nunca me desesperaron, siempre los he querido, nunca me cayeron gordos. Y en el segundo nos dicen, bueno, sí, a veces me enojo, ¿no? Claro. Pero bueno, Olga, creo que hay como varias cosas que tenemos que retomar, empezando por el testimonio que vimos antes del corte, de Sí. esta mujer que abiertamente dice, yo hubiera hoy, años después, hubiera preferido quedarme sola y sin hijos. Sí, mira, para mí es importante empezar con el tema de los afectos. La palabra patín del latín significa padecer. Lo que pasa es que entendemos padecer como sufrimiento, como dolor. No. El ser humano, y eso la doctora Ostrowski es más autorizada que yo para hablar de eso, tiene primero que todo la vida emocional que está vinculada incluso con respuestas del cerebro. Vamos a dar una respuesta si nos atacan, si nos agreden o si nos lastiman. Y luego viene la parte de los sentimientos o lo que hemos llamado como educación emocional, que si necesitamos educación emocional, sí necesitamos educación emocional, y la educación emocional, independientemente de si los padres saben o no saben, la van a dar. Aquí es importante, quiero señalar esto, en este padecer y en esta vida emocional hay sentimientos o respuestas, digámoslo así, agradables. Estar contento, estar alegre, estar a gusto, cariñoso, emociones suaves o fuertes. Y las emociones desagradables, el odio, el enojo, el miedo, el temor, la reserva, el desdén, en fin. Todo eso va a ser normal. Es que vivimos en una sociedad en donde tenemos que estar bien, con la sonrisa de la pasta dental, que no se puede decir porque es propaganda, y resulta que no, el ser humano, todos nos movemos, incluso los padres. Aquí en esta parte de la educación emocional y del tema concretamente, ya acabo, para mí es muy importante que tanto padres como hijos nos tomemos un espacio para que cada quien esté con su cada quien. De pronto eso le hubiera servido mucho a la mujer que nos habló, que a veces le costaba trabajo la interacción con los hijos. De pronto eso es lo que no ha estado claro y organizado, tan sencillo como mandar a los hijos con la abuela y me voy de segunda luna de miel con mi marido a Acapulquito. Y entonces ya organizamos las cosas. A alguien que le cuide a los niños un ratito, la abuela, la comadre, la prima, y así
refuerzo lo que estoy diciendo, cada quien tiene su espacio. Entonces, hay momentos en que como padres, además de padres somos seres humanos, hombres y mujeres, estar solos, darnos ese tiempo, incluso para hacer oración, meditación, caminar, en fin. Y lo mismo los hijos, incluso hay que mandarlos. Ya viste la televisión, ya hiciste la tarea, ve a tu cuarto un ratito a estar contigo, a que tengas intimidad contigo, y así eso nos va a dar oportunidad como de metabolizar, de procesar emociones tanto positivas como negativas. Bueno, yo creo que esta mujer lo que muestra es una enorme frustración. La frustración en todos nosotros es cuando no podemos alcanzar una meta, ¿no? Por ejemplo, voy a tener una entrevista de trabajo y hay tráfico, pues entonces me frustro y la frustración causa enojo. Entonces lo que se siente es un enorme enojo y el enojo está dirigido hacia los hijos. Entonces, por eso, como tú mencionabas antes, es muy importante que todos conozcamos nuestras emociones, porque si no conocemos nuestras propias emociones, estamos a merced de sentimientos que nos manejan en nuestra vida cotidiana. Ella no está teniendo contacto real con estas emociones, solo tiene esta frustración. Luego tú necesitas también manejar tus emociones. Ya que las conoces, ¿cómo las voy a manejar de manera asertiva? No con golpes o la técnica de la chancla, ¿no? Que aquí nadie dijo la técnica de la chancla, pero no me digas que no le aventan la No, bueno, ¿qué crees? Que sí, sí tenemos, ¿eh? Claro, existe. Sí, no, sí tenemos. Ganas y de hecho luego no faltan. Sí, si quieres de una vez la vemos. Tenemos justamente una señora que nos dice que ella sí golpea a sus hijos. A ver, acompáñanos. Técnica de la chancla. Yo estoy educando a mis hijos de una manera que creo que es con mucho miedo a que sean malos en el aspecto que agarren un vicio, pues que tomaran un mal camino, ¿no? Y creo que ese miedo me conlleva a gritar mucho. Les hablo una sola vez y posteriormente pues son gritos, ¿no? Al grado de que pues mi hijo el mayor ya ahorita me recalca, ¿no? O sea, no me grites, o sea, ¿por qué te enojas de todo? Yo pienso que me estoy equivocando al educarlos porque andan muy rebeldes. O sea, a mí tan fácilmente ya no me hacen caso. O sea, realmente tengo que llegar al grito o hasta golpearlos para que ellos me hagan caso. Mi miedo a que mis hijos no sean unos hombres de bien es porque aquí alrededor de donde yo vivo hay mucha droga. Su papá es adicto y tuve hermanos adictos. Que pues por esos vicios yo perdí a uno de ellos. Mi miedo a que con mi actitud que yo estoy teniendo con ellos, pues los orille a eso. A mí me gustaría para mis hijos un mundo diferente del que yo viví. A mí me hace pensar que el ser dura con mis hijos, puedo perderlos. Hace poco mi hijo me acaba de decir que el grande, que prefiere morirse. O sea, morirse, que porque yo le grito mucho. A mí lo que me hace pensar que soy una mala mamá es que no puedo controlar mis emociones. Yo fui educada con golpes, gritos y ausencia. Si mis hijos en unos años vieran esta cápsula, a mí me gustaría decirles antes que nada que me perdonaran por la mamá que les tocó, que creí yo educarlos de la mejor manera, lo que estuvo a mis posibilidades. Indudablemente que los amo y que siempre los voy a amar. Bueno, pues muchísimas gracias por este testimonio y definitivamente escuchamos, vemos y sentimos su dolor, ¿no? O sea, estamos hablando aquí justo lo que ustedes están diciendo. Si quieren, vamos uno por uno. ¿Los tres quieren decir algo? Claro. Sí, por favor. Fíjate, a mí me parece importante, Cristina, como dimensionar dos aspectos. Una, nosotros como padres no tomamos una formación, no nos entrenamos en el tema emocional. Pero fíjate, interesante, nuestros hijos tampoco. Entonces, ambas partes estamos aprendiendo.
En este momento es un proceso de aprendizaje para ambas partes, donde sí tenemos que tomar un proceso de aprendizaje. Y otro elemento interesante es que nadie me hace sentir bien o mal sin mi consentimiento. Yo creo que es muy importante y quiero destacar que nadie me hace enojar, ni mis hijos me hacen enojar. Yo me enojo, de una manera intencional o no, yo me enojo por algunas actitudes y comportamientos, pero como la emoción la siento yo, toda responsabilidad de las emociones son mías. Y es lo que yo tengo que trabajar. Fíjate. Pero entonces la forma como yo me emociono o reacciono ante las emociones, ¿afecta o no a mis hijos? Ahí está el tema. Fíjate, el tema es, por ejemplo, voy a hablar porque el enojo ha sido como lo más rating ahorita, hasta ahorita, ¿no? El enojo. El enojo, la ira, que es esta parte que todos tenemos por temperamento, es la forma como de reaccionar. Cuando yo reacciono con enojo, como en el caso que comentaba de el penúltimo testimonio, donde el enojo es le echo la culpa a alguien o algo. El coraje es esta parte de la expresión de la ira sana que todo papá alguna vez nos hemos detenido cuando queremos decir algo. Y decimos, me detengo, no digo lo que tengo que decir, le pienso y busco la mejor manera de responder. Fíjate, una cosa es reaccionar y otra cosa es responder. Es muy distinto. Y cuando yo reacciono es por mi temperamento a veces no entrenado, no madurado, y entonces nada más puedo lastimar a mis hijos. Claro que sí. Yo creo que claramente esta señora necesitaba una educación emocional y todavía la necesita, porque ella dice, yo quiero hacer los hombres de bien, y entonces les grito y los regaño para que sean hombres de bien. Yo creo que todos los seres humanos lo que buscamos es que seamos validados, que seamos respetados. Entonces, como un ejercicio, ella debería como escribir 10 cosas que realmente le gustan de sus hijos, que probablemente nunca se los ha dicho. Nunca les ha dicho lo bueno. Ella en su idea, entonces decíamos de la educación de las emociones, tienes que conocer tus emociones para no quedar merced de ellos, tienes que saber cómo manejar esas emociones, tienes que conocer tus motivaciones. ¿Qué es lo que te motiva? ¿Qué es lo que te mueve? ¿Cómo los quieres? ¿Quiero ser hombres de bien o mujeres de bien? Pues sí, pero ¿cómo le voy a hacer? ¿Y a qué me refiero? Exacto. También. Y luego también tienes que tener empatía hacia los demás. ¿Cómo voy a... ¿Por qué le está doliendo tanto que yo los regañe? Me quiero morir porque si mi mamá, que es la que me espero que me valide, todo el tiempo me regaña, pues está deprimido el hijo, ¿no? No, bueno, lo último que dice es durísimo del hijo, ¿no? Exacto. A ver, Ariel, y entonces, bueno, ¿cómo podríamos educar a nivel emocional? ¿Cómo podríamos educarnos o cómo? ¿De qué estamos hablando? No sabría yo si hubiese una fórmula, tenemos que... Yo creo que los ejemplos de estas mujeres, valientes mujeres que se atreven a dar un testimonio emocional claro, directo y conciso en torno a una realidad que viven, me atrevo a decir, mi experiencia en entrevistas a mujeres con hijos es de muchísima frustración, muchísimo dolor, muchísima tristeza y muchísima contención. Y te estoy hablando de mujeres con todas las condiciones materiales para poder desarrollar esa maternidad elegida a una edad adulta, digamos. Ahora yo pensaba en el caso de las mujeres que se entrevistan, quizás un prejuicio, pero la percepción que tengo es que hay pobreza, y yo imagino una sociedad donde 70 millones de mexicanos viven en pobreza extrema, donde 9 de cada 10 hogares reportan vivir violencia al interior del hogar, donde las madres son las que cuidan a estos hijos, muchas veces en condiciones, ya dijimos, pobreza, hacinamiento, abandono, orfandad, y a eso aúnale un desconocimiento emocional y una prohibición total que hay en torno a las mujeres madres para expresar los sentimientos, digamos, por catalogarlos de alguna forma, negativos. Uno puede adorar inmensamente a los hijos, sí, es un amor maravilloso, pero también hay muchos sentimientos contradictorios en ellos. Somos las principales encargadas de su cuidado, las que tenemos que muchas veces frustrar muchos de los deseos profesionales o desarrollo que tiene uno en torno a otros gustos que tienen que ver más allá con la casa y los hijos, y ahí socialmente hay una exigencia fuertísima hacia ellas, y ellas te lo reportan cuando estás en entrevista a solas, aclaro, a solas de forma íntima, y te dicen, hay muchísima molestia y muchísimo coraje, y yo creo que no puede haber una educación emocional, digamos, mientras no se reconozca lo denominado negativo. No puede haber amor hacia un hijo si antes yo no hablo de toda la frustración y el coraje que me causó, por ejemplo, tener ese hijo,
o las condiciones que tengo para darle de comer con 50 pesos al día a 1, 2 o 3 hijos. Entonces ahí donde queda el amor, ahí donde queda lo bonito, maravilloso y romántico, ¿no? Decía Olga, de la sonrisa, de todos felices y contentos. ¿A qué hora? ¿Dónde? Con trabajo, con dobles jornadas, por favor. Y por otro lado, en una sociedad que dice, no, pero no expreses ni contactes con tus emociones negativas. No reclames, no te enojes, no grites, no te histerices. Y como mamá menos, ¿eh? Usted debe ser dulce, tierna, llamar a los hijos. Por favor, eso es imposible. La gama de emociones es amplia. Y si no partimos de ese reconocimiento, imposible que hablemos de amor, de cuidados, de apapachos. Claro, y es que aparte esto que comentas es muy, muy particular, o sea, sí es cierto que a las mamás no les permitimos. En general a toda la sociedad, como dices, ¿no? Y yo creo que tiene que ver con una cosa que tiene que ver con esta característica de las emociones que son resonantes y de repente yo no me quiero sentir triste. Si tú te estás sintiendo triste, yo no quiero sentirme triste. Si tú lloras, yo no quiero llorar. Entonces no llores, ¿no? Entonces yo creo que a veces lo hacemos de esa manera, pero a veces no se lo permitimos. Somos especialmente exigentes con las mujeres y las mamás. Ahí la doctora Abigail da este punto de vista sociológico que me parece muy válido. Yo me voy a ir un poco más a la parte más individual, digamos más psicológica, digamos que es mi área. Entre el miedo y el amor, la doctora Ostrowski hablaba de validación, de reconocimiento. Todo niño es valioso por el solo hecho de ser humano, pero el amor echa fuera el temor. El miedo es una emoción, puede ser una pasión, es un instinto muy poderoso en el ser humano, pero es muy mal consejero. El miedo te va a llevar por caminos sin salida y mientras que haya miedo es muy difícil conectar con el amor que tiene muchos matices de manifestación. Entonces, si identificamos el miedo, porque no necesariamente hay que ir a una institución o con un profesional, simplemente contactar y darme cuenta, desde el miedo no voy a poder educar, desde el miedo no hay amor, desde el miedo no hay empatía, no hay contactación, entonces podemos probar lo otro. Ya, San Agustín lo decía, San Agustín es el del patier, que es sufrir, y San Agustín también decía, ama y haz lo que quieras. Oye, y desde vamos el amor, a ver qué nos dicen desde esto algunas personas que están leyendo. Porque justo decías, desde el miedo no se puede educar y tampoco desde la culpa, porque las mamás también muchas veces sentimos culpa. Un anónimo nos dice, tengo un hijo de 10 años de edad y siempre me reprocha que no le dedico el tiempo suficiente. ¿Qué puedo hacer? Y sí, los niños a veces o los adolescentes reclaman muchas cosas y puede ser que nos lleguen a doler. Por otro lado, acá Minerva Telles nos dice, a mi hija la amo, pero lo que detesto son sus actitudes. Esas son las actitudes que a mí me lastiman, ¿no? Claro. No tiene y que hay ver otra con que el comentabas amor. que decía que ella ni siquiera sabe si tiene emociones o no. Una persona en Facebook de plano nos dice, yo ni siquiera sabía que tenía emociones, o sea, no era capaz ni siquiera de reconocerlas y de desglosarlas. Entonces, pues, empezando por ahí. Es que hay algo importante, Cris. Vamos a hacer una pausa. Nos vamos a un corte. De un matrimonio feliz nacieron los hijos. Ahora ya uno tiene 20, el otro tiene 15 años. Y es una etapa en que yo traté de educarlos, de darles lo mejor, pero pues no se pudo. Se volvió el mayor agresivo. El chico también vio al grande el comportamiento y quiso hacer lo mismo. Llega el momento en que ya no es posible entablar conversaciones porque le gritan al papá y pues ya no se puede, ya no es vida pues de padre a hijos, llegan a la hora que quieren, trata uno de hablarles que no es correcto que lleguen a tales horas de la noche. Entonces pues, he llegado a no decirles nada, porque nada gano, siempre salimos peleando y mi esposa los defiende y ese es el caso, que siempre estamos pues jaloneándonos. Pues el llegar a ser padre, uno piensa que es bonito, pero pasan los años y no.
no es así como nosotros no lo imaginamos, sino que pues hay muchos factores que pues no salen. Ahora entiendo a mi padre, que pues lo entiendo y todo, porque sí es difícil ser padre. Bueno, pues muchísimas gracias por este testimonio. ¿Y qué tal como termina diciendo, ahora entiendo a mi padre? ¿No? Así pasa a veces. Olga, nos quedamos un poquito antes del último corte hablando contigo de esto de las emociones y Sandy nos dijo que aparte del miedo también parece que está la culpa. ¿Qué opinas de eso? Claro, sí, el tema de la culpa, y es cierto. Primero que todo, la culpa es buena, porque la culpa nos llama a que seamos congruentes con las normas, con los principios o con lo que para nosotros es valioso. Nosotros como logoterapeutas rescatamos mucho el valor de la culpa sana. Ahora, ¿por qué aparece la culpa? Porque yo no estoy siendo congruente con aquello con lo cual yo me comprometí. Si mi compromiso es respetar a mis hijos, si mi compromiso es no golpearlos, si mi compromiso es no gritarlos, cuando yo hago eso me voy a sentir culpable. Claro que sí, porque ese es mi compromiso. Ahora, en el tema de la culpa también es muy importante y ahora sí que tendríamos que hacer muchos diálogos sobre esto, y es ¿qué es lo que queremos enseñarle o transmitirles a nuestros hijos como educación? Disciplina, respeto, orden, en fin, no sé cuáles sean, ya hablaban de los valores en la familia o lo que es valioso para cada familia, pero en eso tenemos que ser congruentes y hay que educar a los hijos. Es que a veces parece que los papás quisieran, como que les cae el 20 demasiado tarde, de iniciar la educación o meter a los hijos en disciplina. Eso empieza casi desde el embarazo. Oye, pero, por ejemplo, esta educación en valores y disciplina, no es exactamente la educación en emociones, ¿no? Tiene que ver, hay como un sesgo diferente ahí, ¿no? Claro, pero ahí necesitaríamos la congruencia. Lo que pasa es que en la educación, en la disciplina, en algún momento vas a tener que ser más recio, porque el chamaco no se va a querer lavar los dientes, el chamaco va a querer ver la televisión. Ahora, aquí marcaban una cosa muy importante. Una cosa es ser recio o ser fuerte y otra cosa es la agresión. Claro. Lo que pasa es que mientras que se eduque en agresión, y déjame decirte, la agresión no es una emoción. La agresión es una conducta, es una forma de responder y es decidido. Yo decido ser agresivo. La agresión como tal debería desaparecer de la posibilidad de educación emocional, porque cuando agredo, cuando no puedo controlar o ya no puedo ser congruente con mi estado emocional no enojado. Claro. Fegui, ¿querías comentar? Bueno, yo creo que algo muy importante es la educación en la culpa, y creo que en este país, pues como mencionaba la socióloga, las mujeres son las que mantienen a los hijos, se tienen que ir a trabajar, la educan las abuelas porque los padres no están presentes. Y entonces las madres culposas son las peores porque echan a perder a los hijos, porque en la noche llegan y entonces en lugar de disciplinarlos o de platicar con ellos, le compran unos tenis Puma y con eso acallan su culpa, ¿no? Claro. Entonces creo que el ser un padre permisivo es muy grave, provoca individuos que no tienen responsabilidad social, que no se comprometen, lo mismo que un padre dictatorial. Entonces creo que es interesante, importante, como decíamos, sí entender tus propios sentimientos, y en un ratito te platico porque he estudiado más de 370 internos de muy alta peligrosidad. Pues de una vez platícanos. Entonces, bueno, una de mis clientas es Juana Barraza Samperio, la conocida Mataviejitas, y cuando analizas, lo que hago es no solo investigar su cerebro, sus emociones y cómo procesan emociones, sino cómo fueron educados. Claro. Y lo que ves es que en muchos casos sí hubo abuso y mucho estrés en la infancia, mucha disciplina inconsistente y mucha cuestión dictatorial, pero también mucha indiferencia. Y eso produce... O sea, brincan de un extremo a otro. No, hay de todos los estilos. Hay de todos los estilos. En el caso de Juana Barraza, bueno, era una hija que la madre la rechazó desde que nació, porque cuando nace esa hija, el padre la abandona y ella entonces representa el abandono del papá. Y entonces lo que hace, se relaciona con ella a través de golpes, de mucha agresión verbal. Muchas veces las palabras dañan más
que un golpe. Sí, claro. Y entonces ella crece odiando a esa mamá, no hay figuras rescatadoras porque no la mandan a la escuela. Y a los 12 años se va a beber con unos señores la señora y la intercambia por 3 cervezas. Se queda, la violan, la amarran con cuerdas y producto de esa violación tiene un hijo a los 13. ¿Y por qué mata viejitas y las ahorca? Escoge matar a su propia madre, ¿no? Entonces, bueno, Oye, se nos regresa. Sí, nos pones un caso muy extremo y muy difícil y muy representativo también, fíjate, ahí dices esto de manejar la culpa, Fegui, ¿no? Dices, ok, si de repente yo me siento enojada, me siento culpable, o por ejemplo en el caso de esta mamá, ella pone el abandono en esta hija que después se transforma en la mataviejitas. O sea, ¿cómo como mamá o como ser humano yo puedo voltear a verme y darme cuenta que estoy haciendo eso? O sea, que esa emoción la estoy... Es muy importante, tienes que estar consciente de esas emociones. En la medida, porque nosotros desde la UNAM hacemos cursos para evitar cómo prevenir la violencia, pues educando a los cuidadores primarios. Entonces, en el momento que haces consciente a los papás de las técnicas que están utilizando, tú dices, ¿cómo educar? En la psicología dices, pues educo con reforzamiento positivo y negativo. Si se porta bien, le doy un premio y si no, pues le doy la chancla o le regaño. Eso es ¿no? conductismo, o exacto. valores. Le voy a educar con valores. Eso es logoterapia. Bueno, yo tengo criminales que me dicen que tienen valores, que por eso no violan, Claro. que tienen valores. Tienes que hacer Por que el supuesto hijo que interiorice las conductas. Por eso yo le que él comentaba a las Olga haga que suyas. es diferente una educación con límites que una educación emocional. Exacto, O sea, o una educación con valores. Yo puedo tener valores y mis valores pueden ser el mejor ladrón de mi colonia. Exacto. ¿No? Y no necesariamente Entonces, es un la buen educación, valor. ahorita lo dejamos hablar, tienes que interiorizar. Me siento en casa, me siento en casa. Tienes que interiorizar. ¿Te sientes en eso. casa? Claro. No me dejes hablar. Tienes que interiorizar, termina. Felipe, Tienes por que favor. interiorizar que el hijo dice, no le pegues a tu hermano porque le duele. Mira, le va a doler y generar la empatía, que nacemos con empatía, con esa capacidad de sentir el dolor de los otros, la pagamos muy pronto a través de la educación o la fomentamos, ¿no? Claro, eso es bien importante que lo sepamos. O sea, está comprobado científicamente que sí nacemos con la capacidad de ser empáticos. Es que tienes. A ver, por favor. Ya lo vamos a Hay dejar. algo importante, y si quiero agregar un concepto nuevo, colega. La culpa, por favor, cuando la pensemos y la experimentemos, es innecesaria la culpa. En la vida es innecesaria. Voy a explicar por qué. Lo que sostiene nuestras experiencias de culpa es el enojo. Yo me siento culpable porque le grité a mi hijo, porque lo regañé de más, pero sin embargo lo sigo volviendo a hacer y se genera un patrón repetitivo. La culpa no resuelve por sí nada. Ahora, si le agrego arrepentimiento, yo me arrepiento de haberle gritado a mi hijo, yo me comprometo conmigo, lo que decías, colega, me comprometo a no volverlo a hacer. Porque el arrepentimiento sí nos permite la posibilidad de un cambio. La culpa no, la culpa es un patrón repetitivo. Entonces, me gustaría que todos pensáramos la culpa como algo innecesario. Innecesario en la vida porque no produce ningún cambio para bien. Entonces, ¿qué pasa? O sea, si es innecesaria, Porfirio, ¿qué pasa cuando yo la reconozco en mí? ¿Qué me recomendarías hacer? Si yo como mamá me estoy reconociendo que me siento culpable de algo, o como papá. Ahí está lo profundo, cuidador fíjate, primario. Cristina, lo profundo es, yo reconozco que me equivoqué, viene el tema de la conciencia. Entonces yo me arrepiento de haberlo hecho, no lo vuelvo a hacer. Un ejemplo, cuando yo me disculpo por algo con alguien, digo, discúlpame ya por esto, y al rato me vuelvo a disculpar por lo mismo. La disculpa verdadera en un cambio de conducta es no volverlo a disculpar por lo mismo. Es darte cuenta Esa es de la por qué no hiciste. pero fíjate, es la conciencia, mi Cris, más el cambio de conducta. Aquí hay Claro, algo importante. claro. Hemos hablado mucho del tema emoción, pero perdón, la emoción que yo expreso como padre, si no mejora la relación con mis hijos, me estoy equivocando en algún punto. La relación con los hijos es quizás el elemento más importante y más claro en cómo estoy manejando mis emociones. La relación con ellos, no los resultados, porque a veces pensamos que si el hijo está echando la flojera, voy a poner un ejemplo concreto, Sí, sí. Todos tenemos hijos, de repente, una hija que se arregla el bucle en 2 horas, está arreglándose el bucle en 2 horas, o el hijo ¿Por está qué me aventando la señalaste a pelota mí? ¿Por en qué? 1 hora en la pared, y nosotros decimos, está perdiendo el tiempo. Perdón, no, están meditando.
y están reacomodando muchísimos procesos un mentales. cuarto para las 7 de la mañana cuando ya Ese se es otro tienen que ir tema. a la escuela. Pero ese es otro tema. A ver, Tiene pero razón, ese es otro Sandy, tema. porque ese es otro realmente tema, el momento en el juro, que es lo otro necesitamos. tema. ¿Cómo va a ser Cris, otro tema? No. 3 escenarios, perdón, Ah. rápido, porque tengo que aprovechar que me dejaron hablar hasta ahora. 3 escenarios, fíjate. Primer escenario, hay un acto de libertad en los hijos. Ellos pueden tomar decisiones para A, B, C y es su libertad. Tenemos que educar en la libertad. Hijos más conscientes, menos obedientes, por favor. Segundo elemento, lo que es negociable. Hay cosas que son negociables, hay cosas que no son negociables. Tercer elemento, las normas que la familia y los padres decidan formar y educar. Eso no es negociable, no es opinable. Es lo que es. Valores, hábitos, integridad, seguridad. Entonces, 3 escenarios, la libertad, lo negociable y lo que es porque es. Ahí tenemos que registrar. La disciplina no existe si no generamos autodisciplina. Esto es importante. Tenemos que lograr que los chavos por convencimiento empiecen a hacer las cosas. Ese es el desafío de los padres, no es ordenar. Ahora, yo Perdón. quiero decir, entre lo que no es negociable, ahí voy yo. Es como si yo dijera ahorita en el foro, ¿saben qué? El miedo es innecesario, no sientan miedo. Exactamente pasa con la culpa. La culpa se va a sentir. No podemos no sentir culpa. Rescatabas tú una cosa, Que el aparte arrepentimiento. es importante porque nos está diciendo algo. Si Claro, algo está no pasando. vamos a sentir culpa. No podemos, porque es que viene el problema de la neurosis. Me siento mal de sentirme mal porque sentí culpa. Más bien le entro a lo que plantea Max Scheler, el tema del arrepentimiento. Eso sí nos puede llevar a Un cambio. mover conductas positivas. Esto es lo que no puedo negociar aquí con mi colega hermoso. La culpa es un tema de la filosofía existencial. Quien escribe sobre la culpa va a ser Carl Jasper. Pueden buscar en las situaciones límites. Esto lo entienden perfecto mis alumnas que estudian logoterapia. Vamos a sentir la culpa va a estar en la vida porque en algún momento voy a ser incongruente, es parte de la vida. El arrepentimiento sí lo rescato maravillosamente. Cuando yo me arrepiento, contacto, ahí está la autodisciplina y puedo entrar a hacerme responsable. Y ahí sí generar, no importa en qué condiciones de pobreza o en qué condiciones de Claro, riqueza. no importa. También hay matones y delincuentes y gente muy Que no tuvieron peligrosa de nada. mucho dinero. Que no tuvieron Yo nada. no dije A que ver, no, yo no, les- claro, No, pero estoy sí nuestros Apoyando. dirigentes políticos, ¿no? Estoy Pues, tratando de ser empática No digas contigo, nombres, doctora, por favor. porque hablaste de esta señora. Y sí, no es de condiciones socioeconómicas, Claro. ni necesariamente. Hay mucha gente con muchas necesidades satisfechas que ha llegado a hacer mucho daño a la Claro. humanidad. Ahí podremos hablar de políticos yo sí malos. quisiera- un poquito de lo que dice luego- el público luego también. me- Sí, luego te toca. Luego me toca lo de la culpa. Sí, te Ay, toca. pero déjenme a mi público, oigan, porque hay muchísimas llamadas A ver, aquí dinos, y luego dinos, me Sandy. regañan a mí. La gente se enoja aquí, miren. Nos dicen, hemos trabajado a la par en la educación y lo que más hemos hecho es educar con el ejemplo, nos dice Margarita. Ser congruentes es lo que a mí más me ha funcionado. Los padres necesitan saber que siempre pueden mejorar, corregir antes, durante y después. Ahí, por ejemplo, lo del arrepentimiento y de la culpa que mencionan. Entonces me doy cuenta que algo pasa, que algo me hace sentir mal, que está fallando y corrijo. Nos dice acá, una persona opina que una nalgada a tiempo evita muchos dolores de cabeza. Eso, ahí vamos a esperar la opinión del público. Nos dice también otra persona, ojalá la próxima vez. Bueno, habla sobre el maltrato infantil, que no lo concibe bajo ninguna circunstancia una persona en el Twitter. No, ninguna Otra circunstancia, persona nos estamos de dice, acuerdo. muchas veces como padres nos olvidamos que nosotros también tuvimos su edad y cometimos errores y eso nos llega a frustrar. Ser padre es difícil, sin embargo, actualmente hay muchos recursos para mejorar, como la terapia y, bueno, prepararse, ¿no? Y acá nos dice María Isabel, a los propios especialistas que están en el programa les da miedo decir que hay mamás que nos cuestionamos si queremos verdaderamente a los hijos, aunque eso no quiere decir que se les maltrate o se les abandone. Claro. Pero sí se mencionó que hay circunstancias y hay casos en donde, y también hay mamás que no deseaban ser mamás, entonces pues eso es una posibilidad Y que totalmente eso hace distinta. que se paren frente a Se ser complica. mamá de una manera diferente. Esa es la Peggy, ambivalencia. tenemos 50 segundos. A ver, yo creo que todo extremo es una forma de barbarie y entonces la cuestión de la culpa. Tenemos que tener cierto nivel de culpa. La culpa es cuando yo tengo una pobre valoración de mi conducta. El orgullo es cuando yo tengo una buena valoración. Y hay gente que vive en la culpa y tiene vidas impecables, ¿no? Y hay gente que no tiene culpa. Entonces, la culpa creo que es importante.
para que puedas cambiar y Como un modificar. termómetro, ¿no? Es un termómetro, Claro. es una emoción O sea, si sientes la secundaria. culpa hay que preguntarte qué Exacto, pasó, qué entonces sí hice, ¿no? tienes que vivir con cierta culpa. No, bueno, es que las pero emociones no un podemos indicador. negarlas, ¿no? Podría Son indicadores todas las emociones, de hecho para eso sirven, ¿no? Son parte de nuestra evolución. Vamos a ir a un corte, en un momentito regresamos, quédate con nosotros. Ya estamos de regreso aquí con nuestro tema que ha resultado muy interesante, bueno, como todos los programas, y por eso lo invito a que mañana no se pierda el programa que va a tratar, bueno, el título es Influencia del deporte en las emociones. Precisamente hoy estamos hablando de emociones, estamos hablando, hace ratito presentábamos el testimonio de una mamá en la que se veía una frustración, probablemente porque ella no ha realizado las actividades que le gustaría hacer. Y una de las actividades que más nos pueden ayudar a regular nuestras emociones, a desintoxicarnos de las emociones negativas, es el deporte, es hacer ejercicio, actividad física. Esto nos puede mejorar el humor, aumentar el bienestar físico, también el psicológico, nos genera una mayor disposición física y mental para el trabajo. Si ustedes lo han experimentado, todos los que hemos salido de pronto a correr o después de una sesión de ejercicio respiras y te sientes diferente, no se pierdan el programa de mañana y compártanos su testimonio. Vamos ahora a ver un resumen de lo que se ha dicho en el tema del día de hoy, de que los papás necesitamos educación emocional, y después también vamos a escuchar lo que la gente nos dice cuando se le pregunta qué etapa de la vida de tus hijos te resultó más difícil. Es una clara representación de cómo los sentimientos están normados socialmente. Que entendemos padecer como sufrimiento, como dolor. No, es la vida emocional que está vinculada incluso con respuestas del cerebro. Vamos a dar una respuesta si nos atacan, si nos agreden o si nos lastiman. Y luego viene la parte de los sentimientos o lo que hemos llamado como educación emocional. Sí necesitamos educación emocional, y la educación emocional, independientemente de si los padres saben o no saben, la van a dar. La frustración en todos nosotros es cuando no podemos alcanzar una meta, ¿no? Porque la frustración causa enojo. Entonces, lo que se siente es un enorme enojo, y el enojo está dirigido hacia los hijos. Es muy importante que todos conozcamos nuestras emociones, porque si no conocemos nuestras propias emociones, estamos a merced de sentimientos que nos manejan en nuestra vida cotidiana. Nosotros como padres no tomamos una formación, no nos entrenamos en el tema emocional. Pero fíjate lo interesante, nuestros hijos tampoco. Nadie me hace sentir bien o mal sin mi consentimiento. Que nadie me hace enojar, ni mis hijos me hacen enojar. Yo me enojo, de una manera intencional o no, yo me enojo por algunas actitudes y comportamientos. Pero como la emoción la siento yo, toda responsabilidad de las emociones son mías. Y es lo que yo tengo que trabajar. Fíjate, una cosa es reaccionar y otra cosa es responder. Es muy distinto. Y cuando yo reacciono es por mi temperamento a veces no entrenado, no madurado, y entonces nada más puedo lastimar a mis hijos, claro que sí. De pequeños, de los 0 a los 6 años, porque es cuando los niños tienen mayor creatividad, son auténticos, no causan tanto problema. De 3 años para arriba, y los disfruté mucho donde empiezan a caminar, empiezan a hacer muchas pues travesuras. Cuando estaban chiquitos, igual porque uno vente para acá y los tiene más al cuidado, los cuida más uno. La infancia, porque con ellos podía ir a todos lados, trasladarlos sin que se me objetara absolutamente nada. Su niñez y su adolescencia, porque es cuando estuvo más cerca de mí. Hoy en día pues ya es un joven que pues ya ve por otras cosas en su vida, por su profesión, por las cosas que le interesan. Pues cuando estaban pequeños, pues porque yo los llevaba para donde yo quería, yo les compraba lo que yo quería y ellos aceptaban todo. Ahora que ya están grandes, pues ya. Cuando estaban chiquitos, disfruta su inocencia, el que los ves crecer, el caminar. Cuando son bebés, porque no tienen mayor problema que cambiarlos y darles de comer.
Ya estamos aquí de regreso, perdón. Estoy platicando con las mamás que vamos a entrevistar en un momentito. Aquí tenemos con nosotros a Erika y a Rocío. Voy a empezar con Erika. ¿Cómo estás, Erika? Bien, gracias. Bienvenida aquí. Gracias. Oye, estabas diciéndome ahorita que tienes una chiquita de 3 años y que hay veces que te sientes neurótica. Y estábamos comentando y te digo, ni digas eso, que aquí nuestros especialistas te van a regañar, pero dice, Erika dice, si ella se enoja, yo me enojo, si ella come, yo como. Una chiquita de 3 años. Platícanos un poquito. Sí, lo que me da risa es que yo soy consteladora terapeuta y a mí me saca de quicio mi hija de repente porque... ¿Qué cosas te sacan de quicio de ella? A ver, ponos el último ejemplo de lo que te acuerdes que te haya hecho. No obedece. A ver, ponme un ejemplo. ¿Qué le dices? Ven para acá, ven para acá. Más bien soy neurótica en el sentido de que quiero controlar y quiero tenerla aquí. Ven, y a la primera quiero que me obedezca. Y pues no, ¿verdad? Ahora lo entiendo que no. Ajá. Y ella te dice no. ¿Se queda qué? ¿Haciendo qué? Nada. No, y ya. Ajá. Yo, ven, por favor. No. Ok. Ella tiene 3 años. 3 años. Ok. Y entonces dices que de Siento repente... que me controla ella a mí en lugar de yo a ella. Ahora, aquí dices que reaccionas de manera negativa. ¿A qué te refieres con eso? ¿Cuál es la manera negativa? ¿Qué es lo que haces? Saco como que la neurosis. ¿A qué le llamas la neurosis? A mi propia historia, como que tengo, como que vengo de una familia como un poquito, neurótica. Y yo viví eso. Pero en la práctica, ¿qué haces? ¿Nos puedes, ubicas qué haces, Erika, cuando dices, por ejemplo, levantas la voz, le das nalgadas, le gritas, le encierras? ¿Qué haces? No, grito. Gritas. Grito. ¿Después de cuántas veces que la llamas, le gritas? O sea, dices, ven para acá, no te obedece 1, ven para acá 2, no te obedece 2, ven para acá 3, no te obedece. ¿Cuántas? ¿Cuántas Sí, veces? como 3. Como 3. Sí. A la tercera, ¿qué gritas? Voy y la jalo. Y eso no me gusta. Ahora todo viene la culpa. Ok. A ver, ¿quieren decirle algo, por favor, a esta señora, alguno de ustedes 4? Bueno, yo creo que se ve que es como una madre inexperta, solo tienes una hija. Sí, pero me siento como si tuviera 5. Porque tuve puros hermanos, hombres. Ajá. 5 hermanos, soy la mayor. Es que los niños van a ir desarrollando, y los 3 años, pues va desarrollando ya su personalidad. Entonces tú quieres imponerle lo que tú quieras, que checa con lo que las entrevistas hacen. La mejor etapa es cuando son chiquitos porque hacían lo que yo digo. Los niños no hacen lo que tú dices, tienen que ir desarrollando su personalidad. Entonces, la verdad, ven para acá porque yo lo digo, ven para acá. Y vamos a hacer algo divertido. Creo que tú tienes que volverte más inteligente que tu hija y te estás poniendo al mismo nivel. Exactamente. ¿No? Entran en una guerrita, entonces son 2 niñas de 3 años, ven para acá. ¿No? Sí, así estamos. ¿No? Claro. Entonces creo que es muy importante que tomes conciencia de eso y tener otras estrategias para que ella haga lo que, pues si necesitas que venga para que la limpies, para que la laves, bueno, va a haber una consecuencia positiva si vienes, ¿no? Entonces creo que esa parte neurótica que tú dices, qué bueno que las estés haciendo consciente. Pues si la haces consciente la puedes manejar. Yo quisiera decir cortito, con relación al control. Claro, hay que dejar fluir como Heráclito. El control sirve para esto. Nada más. ¿A qué te refieres con que para eso? Para manejar aparatos. Okay. Y los puedes controlar, pero el control no funciona con los seres humanos porque el control siempre se pierde. Solamente sirve para cambiarle los canales a la televisión. El control no es un buen mecanismo ni es inherente al ser humano porque cada ser humano es único, es independiente. Entonces, Bonita, trata de implementar el negociar con la chiquita y darle su espacio y darte el tuyo. Y soltar poco a poco el control y dejar fluir. Más Heráclito, menos Parménides. Abigail, tú querías comentar algo. Sí, me parece sorprendente, agradezco el testimonio de ella porque vivimos en una sociedad muy racional. De hecho, el siglo XIX, siglo XX se caracteriza por ello. O sea, razón. Bueno, desde el siglo XVI, ¿no? Y hay una desconexión emocional, lo mencionaba hace rato. Pero es curioso cuando los seres humanos tenemos hijos, ahí sí sale y resulta esta forma de ser, digamos, neta, por decirlo de alguna forma muy coloquial, de estos aprendizajes emocionales, les llamo yo, que traemos
de casa, del entorno, de nuestros miedos, de nuestras angustias, ¿no? Es decir, yo puedo tener perfectamente claro el discurso de la libertad sexual de los jóvenes, ¿no? Tema muy novedoso, por ejemplo, en términos históricos, de los 70 para acá en México. Y entonces yo crecí con ese discurso universitario, ¿no? Pero fui educada en una familia tradicional, con toda esta genealogía judio-cristiana que tenemos, mocha, cerrada, la mujer virgen es la que vale y la otra es prostituta. Y entonces, bueno, todo este discurso de la libertad sexual me puede encajar muy bien en el discurso racional, que es lo que se exige ahora. Y resulta que me entero que mi hija tiene relaciones sexuales, por ejemplo, y entonces ahí se desata toda esta serie de emociones que tienen que ver con, repito, la neta, aunque suene grotesco, pero que tiene que ver con lo que aprendí verdaderamente en torno a cómo actuar o no actuar, en torno a cómo sentir y cómo no sentir. Y en eso los hijos nos ponen el dedo en la llaga, porque veo que va a bajar 2 escalones y de verdad me da pavor porque siento que se va a romper la boca, ¿no? Y por otro lado, pues recordar que con mis sobrinos yo era muy permisiva y podía dejar que bajaran 10 escalones, ¿no? Pero es ahí donde hay una verdadera conexión con nuestras emociones. Y esto que comentaba la doctora, ¿no? Si no logramos conectar y ver, observar y analizar estas emociones, no vamos a ser conscientes de ello y lo vamos a repetir desde el miedo o desde la culpa o desde el coraje o desde la represión por sí misma, ¿no? Porfirio, ¿qué? Yo creo que algo importante, y te agradezco el testimonio, hablaste a nombre de todos nosotros y todos los que nos están viendo, la verdad. Cuando están pequeños uno dice qué ternura de niños, no dan ganas de comérselos. Cuando son adolescentes dicen me lo hubiera yo comido, la verdad. Todo nos pasa, ¿no? Es una realidad, es la neta del planeta, Abigail, tienes razón. Aquí lo interesante, yo te voy a decir, es muy difícil darnos consejos y la receta 1, 2, 3. Yo creo que lo más importante en el tema de los hijos, cuando hay un tema de amor, es qué relación quiero con ella o con él. Quiero, a partir de hoy. No qué he querido, cuál quiero construir. Y ¿sabes qué? La verdad, no sé cómo hacerlo. ¿Me ayudas, hija? Entonces, entre las dos vamos a construir una relación. A ver, Porfirio, claro, pero las relaciones se construyen. Claro, sí, estoy totalmente de acuerdo contigo y sí creo que ese es el punto. Pero tengo aquí una duda, tiene 3 años. 3 años se construye la relación. No me voy a poner de acuerdo con ella, ¿no? O sea, no a los 3 años, sí hay veces que yo tengo que ser la que decide qué cosa es positiva, qué cosa es negativa. O sea, no soy yo la que tengo que darle... Por algo soy mamá de esta chiquita de 3 años, ¿no? Y al revés, por algo es mi hija también. Claro. Fíjate lo interesante, 3 años solamente es una edad cronológica. Recordemos que es un alma con 3 años de vida. Aquí lo interesante es qué relación quieres construir con ella en un acto de amor. Claro. Y te juro que el tema, ojo, el tema de la disciplina, entre más disciplina quiero meter, es porque hay menos experiencia de amor. Cuando hay experiencia de amor, la disciplina se da sola. ¿Saben qué? Es que a mí me recuerda ahorita, digo, estoy hablando en nombre de las mamás que nos están viendo, porque de repente aquí en el programa nuestros especialistas somos buenísimos para decir lo que corresponde, pero en la práctica pasan cosas diferentes. Sandy nos dijo al principio del programa, sí, dime eso a las 7 de la mañana, cuando yo tengo que salir de mi casa y tengo que llevarla a la escuela y no puedo negociar con ella, se tiene que vestir. Dímelo eso cuando tiene 3 años y llevo más de 2 horas en una negociación que no quiere comer o no quiere vestirse o no quiere bañarse. No es negociación, Cristina. Recuerden 3 escenarios. Lo libertad, lo negociable y lo que es porque es. Ojo, perdón. Pero entonces, ¿cómo manejo lo que es porque es sin enojo? Voy para allá. Ese es el tema. Sin enojo, ese es el tema. La disciplina, pero fíjate, mi Cristina, la educación se transmite. En padres eso se transmite, no se impone. Para poder generar disciplina en mi hijo, yo tengo que ser disciplinado. Así de sencillo. Entonces tengo que trabajar en mí para poderlo generar. Indicación no seguida por los hijos es indicación mal dirigida por los padres. Mal dirigida. Mal dirigida. Ajá, claro. Entonces hay algo que a ella le está faltando ahí de educación emocional. Nos falta, de verdad. No, obvio, pero ahorita estamos viendo el caso de ella. O sea, ella dice, estoy teniendo problemas con una chiquita de 3 años. Yo no quiero pensar si ella no lo resuelve ahorita a los 13 cómo le va a ir, ¿eh? No necesariamente, por favor, no saquemos la bolita de cristal, ¿eh? Si algo está ocurriendo ahorita, no voy a ser Calimán o Madame. No, pero hay algo que... No. Pero tengo que resolverlo para que en no el presente. Suceda. Claro, en el presente hay que resolverlo. Claro. Lo que me molesta a mí, siempre me ha molestado, dicen, ay, con una. Ya me imagino si tuvieras 10. Yo con una, más que suficiente. Tengo hija única, lo que no comprenden es que yo tuve muchos hermanos, hombres, y es como me adjudiqué el papel de mamá, que no me correspondía, y ahora yo digo, ay, no, otra no, por favor.
pero no por así que... ¿Cuántos hermanos tuviste? Tengo 6. Es que esta es la Escúchate a ti, séptima, por favor. hija, Eso que es te has aventado. respetable, A ver, es respetable, es la historia personal Claro. de cada quien. Su propia historia, Y sí. exactamente, entonces también aquí la gente del público es lo que también nos está diciendo, que hay que escuchar a nuestro niño interior, aquí nos dice un tuit, Escúchate a ti. fracturado, que desea ser amado, escuchado, atendido, para no repetir la propia historia. Entonces, sí, cada una de nosotros, mamá, papá, llegamos a la maternidad con una propia historia y a veces ahí es donde está, creo yo, el problema, y también por las llamadas que estoy leyendo, porque mucho de lo que hacemos en este momento es resultado de lo que pasó en nuestra historia personal, ¿no? Claro. Entonces ahí también podría haber una oportunidad para trabajar. Claro, y fíjate, hablando de eso, de oportunidad para trabajar, parece que Rocío sí la encontró. Ella tiene 2 hijas, ¿verdad, Rocío? 2 hijos. Ah, hijos. Y niño y niña. Niño y niña de 16 y 19 años. Sí, sí. Y dices que ahora te funciona comunicarte más con ellos que cuando eran niños. Pues de hecho yo creo que la comunicación entre padre y niño es un poco complicada porque nuestra psicología a tratar con ellos es muy diferente. Yo no puedo tratar a mi hijo de 16 como lo trataba cuando tenía 5. ¿Por qué? Porque yo lo dirigía, más sin embargo él llevaba su libre pensamiento a su entender. Hoy que tiene 16, nos entendemos mucho más porque ya él ya piensa, ya razona y ya actúa. A lo cual yo le doy esa oportunidad a él también de hacerlo y dirigirse hacia mí con toda la confianza del mundo. Y lejos de ser una madre autoritaria, considero que soy una amiga, pero una madre con líneas y lineamientos que él tiene que respetar, que no puede sobrepasar. Claro, entonces, bueno, tú dices, cuando eran más chiquitos, a mí me costaba más trabajo comunicarme con ellos porque considero que no tenían como esta conciencia que los hacía entender lo que yo les decía. Y conforme fueron creciendo es más fácil. Ahorita Sí, nos vamos así a ir a un corte, Rocío, pero regresando te quiero preguntar, bueno, ¿cómo le hiciste en la práctica? Porque de repente en la teoría es bien fácil decirlo, pero en la práctica, ¿qué sucedió? Vamos a ir a un corte, en un momentito regresamos, quédate con nosotros, estamos en Diálogos en Confianza. Gracias por continuar con nosotros. En este momento vamos a la parte en donde vamos a ver fotografías de las personas que han desaparecido y les pedimos muchísima atención porque si usted identifica alguna de ellas, es muy probable que los datos que nos proporcione ayuden a que se reúnan nuevamente con sus seres queridos. Le voy a mostrar primero a Giovanni Pardo Salazar. Él se extravió en la calle Pitágoras sin número en la Colonia del Valle. Esto en la delegación Benito Juárez, aquí en el Distrito Federal, desde el 1 de abril del 2015. Es Giovanni Pardo Salazar. Vemos ahí su imagen. Continuamos con una fotografía más. Puede comunicarse a los teléfonos que están apareciendo en sus pantallas si reconoce o tiene alguna información que pueda proporcionar. De Paola Estela Franco Aguilar. Ella se perdió en la colonia Héroes de Padierna de la delegación Tlalpan y esto fue el 9 de febrero del 2016. Vamos a continuar con una imagen más, una fotografía más, que es de Luis Alexander Martínez Ramírez, quien se extravió en la calle Poniente 14, en la manzana 164 de la colonia Jico, en la 4ª sección. Esto está en el municipio de Valle de Chalco y Luis Alexander Martínez se extravió desde el 30 de enero de este año 2016. Vemos la imagen de este joven. Y por último vamos a ver la fotografía de Marta Castillo Telles, quien se perdió en el municipio de Chicoloapan de Juárez, esto en el Estado de México. Ella se extravió desde el 21 de febrero del 2016, le repito su nombre, Marta Castillo Telles. Muchísimas gracias por su atención en esta sección y por la información que puedan proporcionar. Y nosotros vamos a continuar con el tema de nuestro programa y vamos a ver el siguiente sondeo. La adolescencia, porque es un poquito complicado entenderles a ellos qué es lo que les está pasando y qué es lo que realmente están necesitando. Después de la prepa, se olvidan de nosotros, ya tienen su mundo y pues ya pasamos a segundo término. Cuando han tenido que retirarse un poco tiempo de mí, obviamente la ausencia genera alejamiento. Pues ya ser una persona adulta ya no lo disfruto igual. Se va con la novia, trabaja. Híjole, pues yo creo que ahora que ya están más grandes,
Pues porque ya ellos tienen ya su propia vida, ya ellos hacen lo que ellos quieren, se van para donde quieren, ya no ando mucho con ellos. Porque la adolescencia es muy pesada. Cuando son grandes, porque ya quieren hacer lo que ellos quieren, aunque yo no esté de acuerdo. Bueno, pues estamos de regreso y aquí escuchamos a Rocío. Y lo último que me queda preguntarte, Rocío, es cómo le hiciste, porque bueno, de repente parecería que es muy fácil, pero ya en la práctica, ¿cómo le hiciste para poder comunicarte con ellos de una manera asertiva? Pues mira, la verdad no es fácil, no es sencillo. Dice, como lo dijeron desde el principio, no tenemos un estudio para padres, no nacimos estudiados. Pero yo creo que viene desde la raíz familiar, de cómo nos tratan nuestros padres, qué educación nos dan, cuál es la guía que ellos nos dirigen. Yo vengo de una familia muy a la antigua, con principios, con valores. Sí, muy rígida, mi mamá era muy rígida, fue muy estricta, mi papá pues fue muy noble, es muy noble, voy a eso. Entonces, como relacionar ambas cosas, lo estricto de mi mamá con la nobleza de mi papá. Y a eso ver que ellos educaron 5 hijos de diferentes caracteres todos. Entonces, si yo solamente tengo a crianza realmente uno, porque el otro lo tiene mi mamá, y tengo solamente la obligación con uno, pues yo creo que mi obligación es saberlo dirigir, saberle dar amor, saberle darle cariño y sobre todo saberlo escuchar, qué quiere, qué le gusta y hacia dónde va dirigido. Muchas veces es fácil criticar y decir, no, pero es que tu hijo es por esto así, por esto así. Pero solamente uno, madre que educa, sabe la dirección y el por qué. Oye, perdón, pero si escuché bien, ¿uno de tus hijos está con tu mamá? Sí, la niña. Sí, ¿por qué? Cuestiones de historias pasadas. Era muy joven yo cuando la tuve a ella, y pues no era responsable. Okay. Esa es más que la verdad. Okay. Muchísimas gracias, Rocío. Otro tema. Te llamaremos para ese tema otro día. Muchísimas gracias. Y bueno, por aquí tengo a Violeta. ¿Cómo estás, Violeta? Hola, muy bien, gracias. ¿Tú tienes alguna duda para los especialistas, no? Sí, Decías. Yo tengo una niña de 3 años y un niño de 9 años. Mi hijo me ha costado mucho trabajo controlarlo. Ahorita, digamos, él sufre mucho el bullying escolar, es rechazado. La maestra me explica que mi hijo es violento, que es agresivo. Yo oía que ustedes decían que si nosotros somos agresivos, pues nuestros hijos son violentos, ¿no? Estamos en una actualidad de una vida de violencia. Nosotros venimos, digamos, de una unidad de WAFIS, que es un apoyo para mujeres muy grande, donde nos están dando los talleres de padres y tratamos de ser mejores madres, pero hay veces que es muy difícil. Como decía la señorita, es una vida de madres donde tenemos que trabajar para solventar gastos. Realmente la economía hoy en México pues está muy mal, y tanto que estamos pues nosotros mal, ¿no? Y hay veces que nos cuesta mucho trabajo los límites, como decía el especialista, el doctor, nos cuesta mucho trabajo poner ese límite. Claro. Oye, una de las cosas que decía Abigail con respecto a esto también es la circunstancia que se vive en cada familia. O sea, tú dices que eres una mamá trabajadora. ¿Y tú eres la única que se hace cargo de sus hijos? ¿O compartes con una pareja? De mi hijo sí, no comparto pareja. De mi hija, del papá de mi hija, sí lo apoya. O sea, su papá siempre ha estado al 100% con mi hija, pero con mi hijo no fue lo mismo. Con mi hijo el papá se deshizo totalmente de él. Entonces tú te has hecho cargo de mi hijo, de tu hijo solita. Mi hijo es el que me ha costado mucho trabajo ponerle. Ahora tú dicen los especialistas que en una familia que hay violencia, los niños lo repiten. ¿Tú reconoces que hay violencia en tu familia o no? Yo desde muy pequeña sufrí mucha violencia, tuve un papá muy duro, muy violento. Hay veces que tú no lo quieres hacer, pero inconscientemente lo haces, ¿no? Más que nada es eso, que a veces que no tenemos como que esa ayuda o ese diálogo para tener con nuestros hijos. Y un poco justo el tema que estamos hablando hoy, ¿no, Violeta? De la educación emocional. O sea, si a mí me educaron dentro de un ámbito lleno de violencia, hoy, aunque yo no quiera, lo repito. ¿Cómo le hago para cambiarlo? Ese es el centro de nuestra pregunta de hoy. ¿Qué le pueden responder? ¿Qué puede hacer ella para cambiar su realidad? Fegui. Bueno, yo creo que es importante entender, como reunirte con tu hijo y entender qué le molesta, ¿no? O sea, inclusive hacer este ejercicio que es como muy sencillo, que la gente lo que quiere es cosas prácticas, pero él ya tiene 9 años. Y decir, a ver, dime qué te gusta de lo que hacemos tú y yo, qué te cae bien de mí y qué te cae muy mal de mí. Y tú también hacerlo con él. Y empezar por lo bueno, ¿no? Decir, mira, hijo, es que eres fantástico porque eres muy listo, porque tienes muy buen humor y
estas partes en donde pruebas límites, en donde no me haces caso, en donde me gritas, en donde no estudias, ¿me entiendes? Y entonces entrar en una negociación. Pero yo empezaría por eso, porque ¿cuál es el conflicto que tienes con tu hijo? Que tú le dices cosas y él no las hace. O tú de plano ya no le dices nada y nada más lo regañas, ¿no? No es lo mismo que decían hace rato, digamos, para ir a la escuela es, párate, no quiero ir a la escuela, es que no tengo ganas, o sea, ese enojo, digamos, recoge tu basura, no quiero, por eso estás tú, o sea, son los límites que ya he tratado de poner, pero él no los hace caso. Y es como decían, hay veces que me viene la culpa, cuando ya le grito, o cuando así viene el chanclazo y yo ya le grito, es la culpa que siento y es donde él se agarra de que, pues sí, lo voy a hacer y mi mamá va a sentir la culpa y me va a pedir perdón. Pero yo a veces que digo, bueno, yo pido perdón, pero tú no cambias. Al final de cuentas, la emoción que tenemos de que el golpe y ya no lo quieres hacer, pero pues lo traes Claro, a veces. yo creo que hay que hacer la como una emoción muy negociación fuerte. de consecuencias positivas. Mira, estas cosas son las reglas de esta casa. Tienes que recoger la basura, tienes que hacer tu cuarto porque yo no te lo puedo hacer, etcétera. Si sí lo haces, nos vamos a ir el fin de semana a tomar unos tacos. Digo, estoy inventando. O te voy a comprar el libro que quieres. Hacer un reforzamiento positivo de las conductas positivas. No, si no lo haces, pues te vas a quedar sin jugar el Nintendo, puro negativo no funciona. Entonces, empezar en el diálogo es lo que yo trataría de hacer con él, ¿no? Sí, Yo Porfirio. creo que es importante, fíjate, Cristina, que aquí no importa lo que está pasando, importa lo que necesitamos o queremos que ocurra. Y hay dos elementos importantes. Si yo no sé hacerlo, tengo que aprender cómo hacerlo. Tengo que apoyarme en algunas personas y buscar ayudas y estrategias que me permitan, fíjate, cuidando la relación, mejorar el tema de los hábitos. Hay dos palabras que se han comentado aquí que son congruencia. Por ejemplo, congruencia es yo le muestro lo que tiene que hacer y lo voy acompañando. Y la segunda es la constancia. Porque si algo nos pasa a los papás, es que a veces nos rendimos antes de tiempo y entonces no logramos que se consolide alguna conducta. Y es la repetición constante, fíjate, pero cuidando la relación, por favor. La agresión no es ningún método que funcione para generar ningún hábito. Tenemos que acercarnos a esta personita linda y buscar la manera de conciliar lo que es bien para todos. Oye, ¿Sí Porfirio, explico, Leila? entonces, cuando tenemos una mamá como Violeta que se está dando cuenta que no está funcionando la relación que está teniendo con su hijo, tú le dices, bueno, necesitas acercarte a un grupo de personas. Sí sería siempre necesario eso. ¿Habría otro elemento, pensando un poco también lo que ella nos está diciendo y que vimos, ¿no? De ella es una mamá trabajadora, no tiene como mucho tiempo. ¿Qué otras herramientas, cualquiera de ustedes que nos puede responder, Porfirio o cualquiera, podría ella tener para entonces empezar a educarse en esta educación emocional necesaria para que ella pudiera entonces controlar lo que siente o la desesperación o el enojo de una manera diferente para empezar a hacer un cambio real? Cuidando que cuando el tiempo que estamos con él sea una presencia valiosa para los dos. Esto es muy importante. Si estamos poco tiempo, fíjate que esa presencia física ayude cuando no estoy con él o con ella, ayude a que la presencia siga estando ahí. La presencia es muy importante, una presencia con amor. Eso es muy importante, porque a veces llegamos agotados, cansados, todos los que trabajamos, y entonces descargamos toda una serie de cansancio y frustración, y el tiempo-espacio que estamos con los niños no es un tiempo-espacio de amor. Tenemos que cuidar que la presencia física sea una presencia que perdure cuando no estamos con ellos. Abigail, por favor. Aquí perdón, nada más quisiera agregar a lo que estás diciendo, porque una persona en el Twitter nos dice, sí se puede tener control sano mediante acuerdos con los hijos, preguntémosles a ellos sus inquietudes y cómo pueden colaborar. En este ejemplo tan concreto que ponías de recoger la habitación o llegando a acuerdos en donde pues te toca, ¿no? Te corresponde a ti esto, es lo que nos no es sugieren. control, son acuerdos, los Claro. acuerdos se negocian. Y los chiquitos tienen la posibilidad de la negociación. La primera señora que habló que decía, yo no te puedo dar soluciones ni te puedo dar el tips, pero sí te puedo sugerir, no te estarás moviendo desde el miedo. Ese testimonio que nos daba esta mujer es que me da miedo que se vuelvan drogadictos, me da miedo que se vuelvan delincuentes, me da miedo. No nos estaremos moviendo desde el miedo no es buen consejero. Tú has dicho una cosa muy importante, lo de la constancia y la congruencia, las 2C, que hoy nos vamos a llevar las 2C, constancia y congruencia. No importa qué tan cansados lleguemos,
el apapacho, el amor. Claro. Y esa parte que yo insisto, se llama introspección. ¿Desde dónde me estoy moviendo? Claro. No puedo educar hijos, yo no soy madre. Así que aquí estoy dando la teoría. Pero yo no me puedo mover desde el miedo para educar hijos. Y aparte, sabes que a veces también, yo sí soy madre y soy madre de 3, y a veces también tenemos a la sociedad exigiéndonos ser mamás A la propia perfectas. familia Y nosotras, sí, a la sociedad y la familia y nuestro entorno íntimo, ¿no? Y nosotras solas nos los exigimos. Entonces, a veces también esa es una barrera. Cuando nosotros queremos ser la mamá perfecta desde que nace, ¿no? Pero Abigail, querías hacer un comentario, por favor. Creo que si de educación emocional hablamos tanto en padres como en madres, sería bastante valioso y bastante importante que pudiéramos reconocer toda esta gama de emociones tan solo al interior de la familia. O sea, ejemplo, y me imagino al padre llegando a las 8, 9, 10 de la noche, digo, las jornadas laborales cada vez son más largas, igual para las mujeres, por supuesto, llegando en la noche del trabajo y pudiendo expresar el coraje, el cansancio, el jefe tonto que te tocó y que te explota y que el salario no te alcanza y que estás enojado, ¿no? Y la esposa pudiendo sentarse junto a él y decir, pues me pasó esto y esto y esto, y además tus hijos no obedecieron, y además, ¿sí me explico? Eso es contactar con tus emociones, eso es reconocerlas. Punto número 1, reconozco que me siento enojada, molesta. Él reconoce que se siente cansado, harto, frustrado. Punto número 1. Punto número 2, lo puede expresar. Si tenemos un espacio en donde podemos expresar y se vale sentirse triste, ¿no? Si mi hijo o mi hija se cae y se raspa, algo que solemos hacer, como nos movemos socialmente, es, párate ya, no llores, ya, a ver, ya pasó, ya. No, si se cayó y se raspó, le duele, y si duele, se llora, y si se llora, se vale, porque así se desahoga y el corazoncito, le digo yo a mi hijo, se siente un poco más en paz. Claro. Y si expresas, ¿no? Apenas vacunaron a mi hija el fin de semana y estaba con mucho dolor en el bracito, y me decía, es que mamá me duele. Y le decía, sí, mami, es muy normal que te duela porque te inyectaron y te va a doler así unos días. Y cuando yo le decía eso, era un reconocimiento de su emoción. ¿Es válido que duela el cuerpo? Claro que es válido. Y es válido que yo te lo diga. Claro que es válido. Oye, y para eso estoy yo, para acompañarte, madre, padre o tutor, ante ese sentimiento que socialmente no se puede expresar. Porque Claro. mi esposo no le podría expresar a su jefe, a sus compañeros de trabajo, que está acá Y de que la carga de trabajo. Oye, Yo pero quiero- aparte, sí expresarlo hace la diferencia, ¿no había? Claro, Porque totalmente. El que yo lo Totalmente. exprese evita que yo lo actúe. Exacto. ¿No? O que A ver, salga con por favor, mayor porque violencia después. Hay algo interesante que fíjate, yo sí creo, perdón, pero me toca a mí. Yo sí creo, fíjate, que hay que expresarlo. Ahí estoy de acuerdo contigo. Hay un pequeño riesgo en este tema. Si lo hago todos los días, estoy formando un hábito de queja y de todo eso. Déjeme explicar. claro, también se hábito de vale la queja no se discusión, vale. se vale. El tema es hasta dónde y hasta cuándo. Porque Pero en la todos Ciudad de los días México. sentimos, todos los días sentimos. Pero Abigail, Pero no aquí hay un detalle sentimiento de importante y voy a queja explicar. necesariamente. Hay una De lo que correlación, sea. voy a explicarlo muy sencillo. Una investigación que hicimos hace un par de años en la Ciudad de México, zona metropolitana. Papás entre 35 y 45 años en crisis vocacional y profesional, quejándose todo el día del trabajo, tenían una relación directa con jóvenes de secundaria, quejándose todo el día de la secundaria. Entonces hay una relación directa. Hay algo muy importante, predicamos con el ejemplo. Y por supuesto, estoy de acuerdo, Abigail, se vale quejarse una vez, 2 veces, proponer la solución y perdón, pero quejarme todos los días de mi trabajo es muy delicado para todos los papás que Claro, estamos porque trabajando. aparte, ¿sabes qué? También otra de las emociones que sentimos todos los días es la felicidad, pero no andamos presumiéndola por Ni de todos alegría, lados, ¿eh? ¿no? O sea, es como más fácil de repente decir lo mal que me siento, o sea, o quejarme y no me paso brincando todo el día. Sería increíble que me pasara Es que brincando todo el el día. riesgo es lo que estoy provocando. Perdón, como papá tengo que ser responsable. Tengo todo el derecho a enojarme y a decepcionarme y a frustrarme. Pero cuando estoy con hijos tengo que cuidar muchísimo porque ellos aprenden lo que ven, no lo que les digo. Ellos Pero es aprenden lo que ven. Oigan, tenemos que ir a un corte, pero regresando les voy a decir cómo vamos a regresar. Por supuesto, Abigail quiere réplica. Nada más réplica, O sea, rapidito. sí, Y una Fegui cosita quiere hablar chiquita. antes de Abigail y Tres. Olga también Una quiere chiquita, hablar. chiquita. Se los prometo que a los 4 les voy a dar Ficha la palabra, cuatro, saco nada yo. más en cuanto Tenemos que regresemos de este corte. Estamos a
2 minutos de regresar, no se preocupen. Quédense con nosotros, estamos en Diálogos en Confianza. Ya estamos casi por terminar el programa del día de hoy y lo quiero invitar a que la próxima semana no se pierda el programa que se va a llamar Trastorno Bipolar en la Infancia y la Adolescencia. Un tema súper importante y le voy a mencionar algunos de los síntomas que pueden incluirse en el trastorno bipolar. La energía exacerbada, los cambios en el estado de ánimo, la euforia, el enojo, la ira incontenible, la falta de sueño, el pensamiento acelerado. Estos pueden ser algunos de los síntomas del trastorno bipolar en la infancia. Sin embargo, no todo es trastorno bipolar. Entonces, eso es lo importante del próximo programa, que se puedan identificar estos síntomas y si se llegan a confundir, pues tener un diagnóstico adecuado. Es una afección mental, tiene muchas causas, una de ellas puede ser un factor hereditario, pero eso no lo es todo. Así que la próxima semana, con ayuda de nuestros especialistas, vamos a analizar este tema y, por supuesto, con la ayuda de su opinión y de su testimonio. Vamos ahora ya casi por terminar el programa a ver un resumen. Las madres culposas son las peores porque echan a perder a los hijos. En lugar de disciplinarlos o de platicar con ellos, le compran unos tenis Puma y con eso acallan su culpa. El ser un padre permisivo es muy grave, provoca individuos que no tienen responsabilidad social, que no se comprometen, lo mismo que un padre dictatorial. Lo que sostiene nuestras experiencias de culpa es el enojo. La culpa no resuelve por sí nada. 3 escenarios: la libertad, lo negociable y lo que es porque es. Ahí tenemos que registrar. La disciplina no existe si no generamos autodisciplina. El control sirve para esto. Nada más. ¿A qué te refieres con que para eso? Para manejar aparatos. Pero el control no funciona con los seres humanos porque el control siempre se pierde. El control no es un buen mecanismo ni es inherente al ser humano porque cada ser humano es único, es independiente. En una sociedad muy racional, de hecho, digo, el siglo XIX, siglo XX se caracteriza por ello, o sea, razón. Bueno, si no logramos conectar y ver, observar y analizar estas emociones, no vamos a ser conscientes de ello y lo vamos a repetir desde el miedo o desde la culpa o desde el coraje. El tema de la disciplina, entre más disciplina quiero meter, es porque hay menos experiencia de amor. Cuando hay experiencia de amor, la disciplina se da sola. La educación se transmite. En padres hijos se transmite, no se impone. Indicación no seguida por los hijos es indicación mal dirigida por los padres. Estuvo contundente. Bueno, pues ya estamos de regreso y nos quedamos aquí platicando con este tema. Y bueno, Fegui, tú querías... Bueno, yo quería como acotar y ser más concreta con la mamá de la niña de 3 años y la mamá del de 9 que decían, díganme algo que hago, ¿no? Yo creo que una parte es lo que yo dije al principio, el estilo de crianza que estoy viendo en las dos es un poco dictatorial. Tú vienes acá porque yo digo que vengas, ¿no? Y la madre de atrás, bueno, el niño tiene 9 años y se ve que tiene problemas en la escuela, que lo has educado con muchas reglas, pero no con reglas, con estilos de crianza en donde se hace lo que yo digo porque está bien lo que yo digo. Y lo que funciona y lo que sabemos que necesita, para que haya individuos que tengan responsabilidad social, que no sean berrinchudos, necesitas tener reglas. Sí hay que tener autoritario, pero ser democrático. Y tienes que negociar esas reglas. Hay reglas que no se pueden negociar, porque si no viene la van a atropellar y pues no vienes, ¿no? Pero hay que tener reglas y decir, estas son las reglas. O sea, con los hijos no negocias si van a la escuela o no. Esa es una regla, o por lo menos yo tengo 3 ya grandes y nunca negocié eso. Negociaba que no fueran a lo mejor alguna clase en la tarde o que pudieran acostarse más tarde. Entonces yo lo que estoy viendo que falla por lo poquito que dijeron, que es que necesitan ser autoritarias pero negociar. Y eso es muy importante. Claro. Y bueno, Abigail, querías derecho de réplica con Sí. Porfirio. Yo hablaba un poco de quejarse en la noche, retomando los testimonios que escuchábamos de estas mujeres como angustiadas con esto que ocurría. Por eso es que señalaba yo lo importante que sería, y yo lo imaginaba así, si estas mujeres pudiesen expresar esas emociones al interior de su casa. Y yo imaginaba que tal vez expresarán eso.
Pero también es cierto, creo, que no se permite expresar incluso los denominados sentimientos positivos, de amor, de felicidad. También eso está muy regulado. Sí, también. Si tú ves en la calle a alguien, o incluso al interior de la familia extensa, tú te pones a besar mucho a tu hijo, y así a hacerlo, besarlo y apapacharlo, y les apuesto lo que quieran, que al minuto la gente se empieza a poner nerviosa. Así como, ya, ¿no? Ya. O esto que yo incluso comentaba en de pareja brincar, no les ¿no? quiero platicar. Claro, o esto que yo, bueno, y pareja lésbica menos. Pero imagínate, Claro. yo me pongo a pensar, por ejemplo, esto del brinco. O sea, nosotros sabemos que cuando estás emocionada, cuando estás feliz, tu cuerpo te pide que brinques. Claro. Y por eso nosotros lloramos, porque no nos permitimos brincar. Entonces, estoy llorando de felicidad, porque la energía tiene que salir por algún lado. Imagínate que viéramos brincando al presidente, o que viéramos brincando al papa, o que viéramos, pensando en los que acabamos de ver hace poco, o al director del canal, o ustedes ahorita pónganse a brincar porque están felices, A porque eso salió me bien padre el refiero. programa. Hay una No. regulación tal que se guardan tanto las Estamos emociones que en un equivocados. momento explotas de una forma, digamos, distorsionada, por decirlo de alguna manera. Y yo invitaba como a este espacio de poder expresar nuestras emociones con nuestra familia en la noche, el fin de semana, o con tu pareja, o con tus hijos, en este dar cabida del se vale sentir. El mensaje se vale sentir, se vale expresar lo que sentimos y no juzgar, porque cuando tú me dices, es que estoy enojado, es que estoy muy feliz, me causa una... Ay, tanto por eso felicidad, ay, tanto por eso enojo, ay, tanto por eso tristeza, no era para tanto. Y entonces desde ahí Oye, todos nos cohibimos. Pero aparte, tú estás proponiendo que lo podamos expresar, pero aparte también a nivel físico nos ayuda, ¿no? Ay, claro. O sea, Por es supuesto. positivo físicamente hablando, es positivo para nuestro bienestar, ¿no? Así es, por supuesto que físicamente hay una repercusión, sabrán de ello más los médicos, pero por supuesto que hay una liga directa entre la expresión de las emociones, el reconocimiento de ellas, poder manifestarlas, poder sacarlas, desahogarte y no enfermarte y acabar al otro día con dolor de espalda, de cabeza, migraña o lo que sea, ¿no? Claro. Por favor. Yo solamente quería decir una cosa chiquitita y es cierto. Siempre que expresemos la queja o la emoción como padres, y eso lo digo por experiencia personal, por Dios, hagan la salvedad de que los niños no tienen la culpa, porque los miramos como si el niño tuviera la culpa del divorcio, del enojo, del mal jefe, del mal día, del choque, de lo que sea. Entonces, siempre mirar al chico con amor, a los hijos con amor y decirle, mi amor, estoy cansado, mi amor, me estoy quejando, tu papá y tu mamá, tu papá y yo peleamos, o tu mamá y yo peleamos, o discutimos, o tuvimos diferencias, pero tú no tienes la culpa, tú no eres responsable, yo soy el adulto, a mí me toca y tú estás a salvo e independiente de esto. Eso es educación emocional. Ahí le estoy diciendo al niño que él no se tiene que cargar lo que no le toca y que eventualmente él también se puede enojar y se puede quejar. Claro. ¿Querías el final? Sandy, por Quiero favor. compartirles algunos de los mensajes. Son muchísimos, se los agradezco todos y les estoy dando respuesta, pero les leo el de Pau Par en el Facebook. Nos dice, yo sí he llegado a decirle a mi hijo, te amo mucho, pero hoy estoy harta de tu actitud. Luego suelo sentirme culpable por lo que le dije y luego lo abrazo. En este contexto a los padres nos han enclaustrado en la idea de darles amor incondicional y que antes de uno están los hijos. Ahora, si tú pones primero a tus hijos y después a ti, ¿dónde queda ese amor propio? Pregunta, no significa que no los ames, pero si tú no estás bien contigo misma, ellos tampoco pueden estar bien. Y nos dice que ella en alguna ocasión tomó terapia porque estaba muy frustrada con su vida, incluso llegó a pegarle a su hijo. Entonces, yo coincido profundamente con ella porque también lo viví y en un momento dado la que toma terapia soy yo y empiezan a funcionar los chiquitos, ¿no? Claro. Porque cometemos muchas veces el error de llevarlos a ellos a la terapia o de enfocarnos en que ellos son los que están mal. Muy bien, Sandy. Y aquí nos dice otra compañera, otra persona en el Facebook, Blanca, dice, yo tengo 3 hijos, el mayor tiene discapacidad y la verdad soy una madre muy distinta a la mía. Sí he educado a mis hijos con valores y con límites y cuando se trata de llamarles la atención lo hago, pero realmente yo los dejo ser. Dejo que corran, brinquen, griten y sobre todo que se expresen, tanto cosas buenas como malas, que no tengan temor de decírmelo. Y nos escribe un comentario muy largo, pero que también se me hace de los más interesantes para compartirle a la gente, porque no significa que la historia que tú viviste tenga que repetirse, ¿no? Si tomas conciencia de que no te gustó cómo te
te criaron, puedes hacer el cambio. Oye, Claro. muy bien. Quisiera que escucháramos el testimonio. Tenemos un testimonio anónimo. Adelante, qué gusto que estás aquí. Muchísimas gracias por venir. Gracias, buenas tardes, buenos días. Basado en todas las experiencias que he escuchado durante el programa, me enriquecen obviamente y bueno, yo quiero compartir como una duda, y aparte de mi caso en personal, ¿no? Porque tengo un hijo de 5 años y creo que en mi educación desde chica fue una educación con violencia más que nada, un poco física, pero más que nada psicológica. Yo también viví mucho... Tú viviste desde chiquita esa violencia. Sí, Ok. sobre todo fue un desarrollo desde niña hasta la adolescencia con bullying al extremo, en mi caso. Por muchos motivos que yo no supe tolerar y a la vez yo no tuve ese diagnóstico, pero siento que tuve trastorno de déficit de atención y nunca me lo valoraron como tal por mis comportamientos tan agresivos, a lo mejor tan inquietos de a lo mejor no terminar una cosa y otra, y ahora lo veo reflejado en mi hijo y por lo que me han comentado a una maestra del kinder, porque él va en el kinder apenas, él dice que es muy es una persona que no se concentra, que se levanta de su lugar, que no termina las actividades, que sale corriendo al patio sin que se den cuenta los profesores a su edad. Pero también yo lo veo que es muy inteligente, es una persona que se aprende las cosas rapidísimo y yo siento que lo que él va aprendiendo pues a lo mejor se aburre de lo mismo, de ver lo mismo y él quiere aprender más y el problema está aquí en que yo no tengo el tiempo suficiente para él porque trabajo desde las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde, de lunes a sábado y los pocas horas que le doy pues son horas malas, por así decirlo, ¿no? Porque no, como escuchaba que hay que llegar y a lo mejor convivir con él y que ese tiempo poquito que hay con él sea de verdad, valorarlo, ¿no? Oye, tú lo que nos estabas comentando cuando te hicieron la entrevista es que tú te sientes que eres agresiva Sí. con él, o sea, estás repitiendo la historia. Exactamente, se están repitiendo las acciones. ¿Tú vives sola? ¿Estás en pareja? Es que es pareja, pero es como una pareja, a lo mejor dispareja, porque él me lleva 23 años de edad, yo tengo 29, me lleva 23 años y él es una persona que es muy machista, es una persona que lo educaron bajo el machismo, entonces mi hijo es como un desorden de su vida porque ¿Él es el papá del niño? Sí, él es el papá de mi hijo, pero haga de cuenta que él en lo que es sale de la escuela hasta que yo llego al trabajo lo tiene él, entonces esas 6 horas las vive bajo su régimen, de 8 de la noche, de 6, 7 de la tarde a 9 estoy yo, y de 9 de la noche o 10 a 6, 7, 8 de la mañana está con mi mamá, o sea, con su Oye, abuelita. y lo que te preocupa un poco, que es la razón por la que viniste aquí a este tema, es sientes que no puedes controlar tus emociones. Exactamente, con él, con mi hijo, porque cualquier cosa que hace me exaspera, me enoja. Yo sí no espero a lo mejor a la 1, a las 2, sino que le grito. En el momento que yo veo que no me hace caso es, ven, como decía la compañera, ven para acá. Y yo sí no me espero una vez, yo voy y lo traigo de los cabellos, o sea, así de, hazme caso, aquí. Y es A ver, vamos a ver qué te pueden decir los Sí. especialistas a raíz de esto. Muchísimas gracias. Fíjate que, Cristina, quiero compartir que hoy en la mañana platicaba con uno de mis grandes maestros de vida, que es mi hijo de 19 años, y le hice una pregunta. A ver, hijo, de tu madre y tu padre, ¿qué es lo que te ha permitido a ti lograr cosas, ser mejor, ser feliz, de las emociones? Y me dijo 3 cosas. Primero, la capacidad para recuperarnos de situaciones difíciles, dolorosas, pérdidas, etcétera, etcétera, aparte de los 2. Segundo, el trato con amor y con respeto que nos damos y le damos a él. Y tercero, fíjate, todo el esfuerzo que hacemos por crear momentos de alegría. Eso para mí, no sabes cómo me impactó, No, bueno, porque sí, yo pensaba en el rollo de, no, me dijo, fue muy concreto, la capacidad para recuperarnos de las situaciones difíciles, que siempre las va a haber. 2, el trato con respeto y con amor que nos damos entre todos, fíjate, y la alegría, el esfuerzo que hacemos por estar alegres, porque a veces el dolor, la tristeza, el enojo, solamente significa ausencia de alegría, Cristina. Claro. Bueno, Sí, yo Peggy. creo que aquí hay que descartar primero, si tu hijo tiene trastornos del comportamiento tanto en la escuela como en la casa, yo creo que sí requiere que sea atendido, ¿no? Y que es impulsivo, que no tiene autocontrol. Y que te den estrategias a ti también para manejarlo. Creo que tú dices, yo nomás estoy 3 horas. 3 horas es muy buen tiempo.
¿no? Para que pudieras tener, pero que sean horas en donde sea productiva la relación. ¿Qué haces con él en esas 6 horas? Nada, lo regaña. Puedes empezar a construir cosas, a comprar un juguete de Lego para que lo hagan juntos. ¿Tienes ese tipo de interacción o la interacción es ven para acá, báñate, límpiate? Eso creo que está frustrando la relación, ¿no? Claro. ¿Estás haciendo algo con él? Perdón, es de mucho juego, o sea, como siento que no le doy el tiempo correcto, yo llego y él jugamos, y sí tenemos este tipo de rompecabezas y juegos didácticos, y yo pues lo ayudo de esa manera, ¿no? ¿Pero en qué momentos entonces pierdes el control? Pues cuando, por ejemplo, un ejemplo, ¿no? En concreto, estamos jugando, no sé, un rompecabezas y lo estamos armando, y si yo le digo, mira, vamos a ponerlo así o vamos a hacer las piezas así, y él agarra y entonces empieza a aventar las piezas y le digo, no hagas eso, espera, y entonces agarra y ya lo agarra como de, pues ya me gustó, y yo, espera, no, que no, y entonces ya es como de, y ya me molesto y ya lo dejo todo, ¿sabes qué? O sea, hay una ya no quiero jugar contigo. Hay como, tal vez hay una forma en la que los dos se vuelven niños, sí, ¿sabes? Exacto, como le pasa a la compañía. Pero bueno, como te dicen los especialistas, estamos en tiempo de televisión, como ya sabes, y como dicen los especialistas, bueno, pues hay que acercarse a los especialistas. Al final del programa los tienes aquí a los 4 para que te puedas acercar a ellos y te puedan orientar, porque creo que eso es como lo más importante. Tengo una frase rapidísima nada más que nos dejan en el Facebook para compartirles. Dice una persona, hay que preguntarnos si somos los padres que nos hubiera gustado tener. Y por ahí tenemos un buen termómetro, ¿no? Claro, eso es muy importante. Y bueno, ¿cuánto tenemos para ver una última palabra? Una última frasecita. El ser humano es el único que puede dar lo que no ha recibido, lo dice el doctor Víctor Frankl. Muchas gracias. Una última frase. Estar lo más posible en una experiencia de amor, Cristina, porque la vida es muy breve para estar sin amor con los hijos. Perfecto, una frase. Bueno, hay que tener reglas y negociarlas. Las emociones se aprenden y se desaprenden también. Muchísimas gracias. Pues nos quedamos con estas 5 frases, incluyendo la que Sandy nos dijo, muy interesante. Muchísimas gracias a todos ustedes por darse la mañana para estar aquí con nosotros, escucharlos, es importantísimo este programa, como ustedes saben, pues por supuesto tiene sentido gracias a todos ustedes. Gracias a toda la producción, Sandy, muchísimas gracias. A todos los que nos escribieron. Muchísimas gracias a ustedes 4 por venir aquí y por platicarnos, por supuesto, todas sus experiencias y compartir con nosotros. Creo que ayudamos muchísimo a muchas personas. Gracias a ti, que siempre estás del otro lado de la pantalla. Yo soy Cristina Jauregui y nos vemos la próxima semana aquí en Diálogos en Confianza.